Bueno, buenas tardes chicos. Arrancamos la segunda parte de lo que va a ser la primera charla del día de hoy. A mi costado tengo a Gonzalo García, que comenzó trabajando en Ethermax en 2009 como líder de desarrollo Java. Actualmente se desempeña como Chief Technology Officer. Y al lado está Martín Domínguez, que trabaja en Ethermax también desde el 2012 y se desempeña como CEO Chief Infrastructure Officer. Juntos toman las decisiones relevantes sobre la arquitectura de las plataformas que permiten soportar millones de usuarios. Bienvenidos ustedes y bienvenidos a ellos. Por favor, aplausos. 10 minutos antes vamos a proceder a hacer las preguntas, así que los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Gonzalo García. Acá al lado está Martín Domínguez, como decía. Soy encargado de desarrollo y tecnología en Ethermax y Martín es el encargado de infraestructura y bueno, ahora nos va a estar contando un poco la experiencia de preguntados. ¿Qué tal? Gracias ante todo por estar acá con nosotros. Bueno, la idea de la charla, como bien dice, es hablar de innovación y tecnología y cómo manejar grupos de trabajo en escenarios complejos. ¿Ese soy yo? Creo que no soy yo. La idea por ahí de la charla es dividirla entre Gonzalo y yo, hablar un poco yo de lo que es el tema de la innovación, por ahí un poco más lo que nos forzó a innovar en la empresa, en cómo Preguntados creció de algo que era, digamos, un juego de una empresa chiquita con por ahí cierta cantidad de usuarios a algo, un monstruo enorme que de repente requería de procesos y de digamos, sistemas o métodos que nos permitan escalar, ya sea en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la tecnología y en cuanto a la gente, cómo tiene que pensar, cómo tiene que comenzar a funcionar como equipo para poder tener o para poder aguantar realmente la capacidad o la necesidad que teníamos de usuarios y que bueno, seguimos teniendo. Les cuento un poco, no sé si conocen a la empresa, espero que sí. Ethermax es la creadora de Preguntados, tenemos varios juegos más. No sé si conocen Apalabrados, un juego al estilo Scrabble, que a mí me gusta mucho. Personalmente me gusta más que Preguntados, está mal que lo diga, pero siempre lo digo. Tenemos varios juegos más, son juegos más que nada orientados al entretenimiento, también orientados a la educación. Y bueno, lo que nos ha pasado es que gracias a Preguntados y gracias a varios de los otros juegos, tuvimos un gran éxito, una gran recepción de usuarios, un poco como lo que está pasando ahora. De repente teníamos un montón de gente sentada jugando y de repente empezó a venir más gente. Y una de las cuestiones que nos tuvimos que empezar a plantear es cómo manejamos esto, cómo no morir de éxito, por ejemplo. Para darles una idea, básicamente la métrica que usamos usualmente para manejar la cantidad de usuarios diarios en un juego son los DAU, que son los Daily Active Users. Un Daily Active User es una persona que entra al juego y juega una vez por día. O sea, un ingreso de cada uno corresponde a un DAU. Apalabrados, nuestro juego al estilo Scrabble, que fue nuestro primer éxito, hemos llegado a tener 1.5 millones de usuarios en un solo día. Imagínenselo a nivel de infraestructura, o sea, por ejemplo en la Campus Party, la capacidad que requiere un sistema para que funcione de manera correcta con una demanda de usuarios tan alta. Para darles una idea práctica, Preguntados, en el momento en el que era más popular acá, y bueno, también hemos tenido bastante popularidad en Estados Unidos, llegó a 20 millones de usuarios, con un pico de 25 millones de usuarios, digamos, en un momento bastante más severo de nuestro proyecto. Imagínense en eso en gente, estamos hablando de 25 millones de personas, es prácticamente la población de Buenos Aires, entrando a un lugar. Yo cada tanto, en las épocas en las que por ahí los sistemas que teníamos estaban creciendo, me imaginaba todo esto y realmente es difícil de dimensionar cómo podés manejar esa cantidad de gente queriendo hacer algo. Los mismos problemas que uno puede tener a nivel organizativo por ahí, como en un evento o en otros lugares,
también se aplican este tipo de cosas. No se puede hacer todo, a veces tenés que elegir qué hacer, qué no hacer, qué es preferible para que la experiencia del usuario sea buena. Y bueno, de ahí creo que viene mucho la innovación. Tuvimos que innovar muy rápido y muy distinto a lo que creíamos, aún siendo anti-intuitivos en las metodologías que tomábamos. Vamos a cambiar de slide. Como ya he dicho, Preguntados tuvo entre 20 y 25 millones de usuarios diarios, 200 millones de descargas y estuvo 66 días como número 1 en el App Store de Estados Unidos. El nivel de visibilidad que tiene eso es masivo. Imagínense el juego anterior que había tenido un poco menos de tiempo en el App Store de Estados Unidos, había sido Draw Something, el de dibujar, que espero que le hayan jugado. Yo por lo menos le jugué bastante. Y la verdad es que para una empresa argentina en Villa Urquiza, estamos acá nomás encima, con la capacidad de crecer a ese nivel, genera un montón de desafíos, digamos, que tenemos que tratar y que no teníamos el tiempo. No nos esperaban a que los usuarios para no jugar al siguiente día. O sea, un día teníamos 10 millones de usuarios, al siguiente teníamos 11 y así sucesivamente, y no paraba de crecer. Entonces teníamos que empezar a tomar un montón de decisiones relacionadas con la innovación, porque realmente no podíamos tomar un camino a seguir ya predefinido, o sea, decir, bueno, no, a tal persona le pasó esto y nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. O hacíamos algo, o innovábamos, o cambiábamos la forma en la que estábamos haciendo las cosas, o simplemente no íbamos a poder aguantar el mismo éxito. Y créanme, no hay nada peor que morirse de éxito. Les cuento, como para que tengan una anécdota, en la época en la que Preguntados en Argentina era bastante popular, me llamaba mi mamá si había un problema, o mis amigos me mandaban un WhatsApp. Era una presión enorme, porque uno lo piensa, bueno, esto está pasando en otro país, pero cuando decís realmente, bueno, sos responsable del funcionamiento y es algo que a la gente le interesa. Y realmente nos aplicó un montón de presión y necesitamos empezar a cambiar cosas. Y bueno, fueron días complejos. A ver si les muestro el siguiente slide. Para darles una idea del nivel de visibilidad que tuvo el juego en cierto momento, tuve una pequeña discusión con la gente de marketing en ese momento. Este mapa de acá lo hice yo, no sé si se ve bien, básicamente es Estados Unidos, no sé si se nota el contorno. Eso es en un espacio de 24 horas, usuarios en Estados Unidos que jugaban a Preguntados. Tenía un problema. La gente de marketing particularmente me decía que estaba haciendo mal el gráfico, porque de este lado, en la costa oeste, no se veía suficiente actividad. Entonces, estaban pensando en tomar decisiones respecto a qué hacer, cómo podemos hacer para que la gente juegue más eso. Y yo estaba seguro de que estaba haciendo las cosas bien, principalmente porque el lado derecho de todo esto estaba funcionando bien. Entonces, me parecía raro de que un solo lado de Estados Unidos estuviese jugando y el otro no. Entonces, para sacar la duda, en un momento simplemente busqué un mapa de la contaminación lumínica en Estados Unidos. No sé si notarán, si se ve por lo menos el parecido en ambos. Simplemente no hay gente donde no están jugando. No había nada más. Imagínense en eso, o sea, la gente que usa electricidad era casi la misma que la gente que estaba jugando Preguntados en ese momento. Era una responsabilidad grande. También, así como lo ven, el tráfico que vemos en Preguntados es suficiente como para predecir o para identificar eventos que no tienen nada que ver con el juego. En la época del Mundial, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol. Soy esa clase de argentino a la que no le gusta el fútbol. Me aburre. Entonces, en vez de mirar los partidos, lo que hacía era hacer análisis de tráficos de cómo caía el uso del juego dependiendo de los eventos que pasaban. Por ejemplo, cuando fue el tema de Brasil y Alemania, como todos los argentinos dejaban de jugar y se ponían a ver, como un gol o un penal hacía que la cantidad de usuarios bajara, cómo la atención del usuario baja y cómo podemos aprovechar eso, o sea, cómo tenemos que empezar a trabajar para poder para poder manejar eso a nuestro favor, ¿no? Para poder atraer al usuario. Y era una cuestión compleja, porque justamente no
no hay una forma o un método certero para encontrar este tipo de patrones. No había un libro en el que nos pudiéramos sentar y decir, no, bueno, esto le pasó a tal, de esta forma, tenemos que seguir tal y tal lineamiento. Había días en los que nos levantábamos, veíamos lo que había pasado el día anterior y tomábamos decisiones para tratar de solucionar los problemas del día anterior al siguiente día. Tenía fallas, teníamos que rehacer eso, teníamos que estar todo el tiempo iterando, día tras día, viendo qué era lo más importante, qué era lo necesario para el producto, qué era lo imperativo, lo que no podíamos perder, qué era lo que podíamos perder para seguir teniendo la misma experiencia de usuarios. Así como comenzamos con esto, bueno, nos llevó a entender que ciertos patrones de comportamiento, ciertos manejos de equipos no funcionan de la forma en la que uno cree en este tipo de contextos. Tanto los equipos de trabajo, la gente que programa, la gente que se encarga del producto. A veces no tenés tiempo para tomar una decisión argumentada o para tomar una decisión a mediano o largo plazo. A veces tenés que hacer las cosas ya. Y bueno, gran parte de esa cultura se termina extendiendo a cómo estamos trabajando ahora. Si bien tenemos, por suerte, no continuamos con esos problemas, digamos, de crecimiento, porque fuimos pudiendo adelantarnos a los problemas al punto en el que dejó de ser un problema de por sí y pudimos empezar a trabajar por encima de eso. Gracias a eso, bueno, y gracias al éxito que tuvo, podemos ahora trabajar con otro tipo de dinámica de grupo que por ahí está más relacionada con lo que queremos hacer de ahora en más. Como les decía al principio, para mí siempre el trabajo es más de trinchera. Yo soy el que trabaja, el que está a la noche trabajando o el que tiene que ver las cosas y bueno, con Gonza también, pero él es el que tiene que encargarse de las cuestiones a largo plazo. Entonces, lo importante para nosotros es, llegamos hasta acá, ¿cómo podemos hacer para poder extender esto en el tiempo? ¿Cómo podemos hacer para que la gente trabaje de manera correcta, no se vuelvan todos locos o no terminemos todos en un manicomio y que podamos manejar esta clase de éxito, esta clase de usuarios? Estamos hablando de un montón de gente, estamos hablando de la población de gran parte del país, perdón, gran parte de la provincia, o una cantidad enorme de gente totalmente distinta, a la que le interesa lo mismo y a la que hay que hacer pasar por exactamente el mismo lugar. Y bueno, a veces es complicado y creo que requiere de ciertas metodologías que normalmente no se aplican a otro tipo de trabajos y que por eso parecen a veces tan extrañas a otras industrias. No nos manejamos de la misma forma que una fábrica, como no nos manejamos de la misma forma que un sitio de e-commerce, por ejemplo, aunque estamos un poco más cerca de eso, como no nos manejamos con otras políticas de trabajo que en otros lugares funcionan perfectamente. A veces es difícil tomar en consideración cuál es la métrica correcta para poder trabajar con la gente y que la gente esté contenta también, porque la idea es que sea una relación de ganancia en ambos sentidos. O sea, a mí me gusta trabajar en esto, me encanta, pero si no tengo vida nunca tampoco tiene mucho sentido para mí, como para en algún momento voy a tener que dejarlo. Entonces la idea es cómo hacer esto extensivo. Y bueno, de ahí Gonzalo va a seguir hablándoles un poco más respecto a cosas un poco más concretas de las que estoy hablando hasta ahora. Así que les agradezco. Bueno, como bien explicó Martín, todos esos problemas que tuvimos y las soluciones que fuimos encontrando, las tenemos que resolver con nuestro equipo, con personas. Todo trabajo siempre se traduce al trabajo de personas. Entonces, tuvimos que investigar bastante y bueno, encontramos que las condiciones que se tienen que dar, sobre todo para nuestra industria, que requiere innovación constante. De hecho, muchos de ustedes ya nos jugarán preguntados y nosotros ya estamos trabajando en varios otros proyectos. Ganamos igual aunque no jueguen, o sea, está todo bien, pero estaría bueno que jueguen. Pueden volver a instalarlo. Bien, la precondición elemental para trabajar de esta manera es la motivación. Y para nosotros, y bueno, para varios estudios, esto está basado en 3 causas. Una tiene que ver con el salario de las personas. Una persona que trabaja motivada no puede estar pensando en su salario, no puede estar atado eso a un bono que muchas veces es injusto
está atado a objetivos de área y demás. Entonces, la manera que nosotros lo vemos, tenemos que pagarle lo que las personas las haga contentas. La segunda causa es la profesionalización. Yo creo que existe un instinto natural en todos nosotros de que jugamos, no sé, al fútbol, algunos otros tocan algún instrumento, algunos otros juegan videojuegos, y el instinto natural de todos nosotros siempre es jugar mejor, encontrar una manera de hacer las cosas mejor, de hacerlas más eficientes, de hacerlas más, de ser mejores en lo que hacemos. Y la tercera razón o causa de la motivación es lo que nosotros llamamos ownership, o ser dueños, sentirse parte. Muchos trabajos tradicionales era en el pasado, en muchos actuales, la gente se concentraba en ir a trabajar, hace una parte de un engranaje de una máquina enorme y listo. Nosotros no nos gusta ese modelo. Nos gusta que las personas que vienen a trabajar a Ethermax conozcan los productos de punta a punta y participen en todos los ámbitos donde ellos quieran. Muchas veces se sienten más cómodos con decisiones técnicas, a veces se sienten cómodos con decisiones de producto. Y bueno, lo fomentamos muchísimo porque es realmente el modelo que buscamos. Así que bueno, ¿cómo implementábamos esto? Tuvimos que medio que invertir la típica pirámide de jerarquías de trabajo, en el cual estaba el CEO, luego estaban los product owners y después estaba el equipo que ejecutaba, y los únicos que venían con ideas por ahí era más de la parte directiva. Teniendo muchísimas más personas en la trinchera, como decía Martín, trabajando y pensando el producto, la capacidad para innovar es muchísimo más alta. Entonces, al invertir, más que invertirlo, es sumar a todas las personas, ¿no? Cualquier persona puede innovar en cualquier momento, en cualquier situación de la empresa. Eso permite que un montón de problemas no lleguen a ser tratados con burocracia, ¿no? De que hay que pedirle a tal que autorice el cambio de tal cosa, y no, está el departamento de marketing que no, pero no tenemos nada fijo contra marketing, pero nada, quería aclarar. Así que bueno, este es el modelo que nos permitió crecer y mantener un poco el espíritu de emprender. O sea, la empresa, cuando comenzó ya por 2009, éramos 4 personas, y la verdad que lo que al principio era algo tan simple como decir, no, a ver, esto no me gusta, che, ¿les parece lo cambio? Y de boca en boca, ¿no? Directamente, ningún proceso, ningún documento, listo, lo cambiamos, en un rato estaba en producción, la gente estaba empezando a utilizar las nuevas cosas que teníamos y listo. Hoy en día somos 210 personas acá en Villa Urquiza, hay 30 personas en Uruguay, probablemente van a haber más, y claramente el boca en boca no es un modelo que sirve, pero tampoco nos servía la parte de la burocracia. Otra de las ventajas de tener a los desarrolladores pensando también el producto es que tiene acceso directo primero a las métricas y también a los casos de soporte. Están mucho más cerca del usuario. Entonces, problemas como, no sé, como le pasaba a Martín, ¿no? Que directamente la madre o algún amigo le decía, se cayó la aplicación. Bueno, a Martín le podía preguntar, pero ¿qué parte es la que no anda? Y así él podía actuar directamente sin necesidad de aprobación de nada. Y si había que levantar más servidores, lo levantaba. Por más que eso represente plata, y mucha plata directamente. Y bueno, ese es el tipo de libertades que nos permitió, o nos permite hoy en día seguir trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Bien, acá hay varios como tips o varias cuestiones que están presentes en el día a día. Por ahí la parte de desarrollo que esté en la audiencia va a entender de metodologías ágiles, que es un set es una manera de trabajar en la cual se basa en que las personas cooperamos entre todas y que cada vez nos perfeccionamos más. Y bueno, revisamos constantemente los procesos en los cuales tenemos demoras y otras cosas. Son todo un set de prácticas. Contratamos gente solo en la que podamos confiar. Muchas veces pasa en empresas por ahí más corporativas o internacionales que las típicas 20 entrevistas en las cuales lo único que importa es el talento de la persona, y si nada, se saca un 10, se saca un 11, lo que sea, es la única manera de contratarlo. No, nosotros buscamos gente que esté interesada en la empresa, que esté interesada en nuestro negocio, que esté interesada en la programación, si es que lo que estamos contratando, o en cualquier área que entre. Nos interesa esa participación humana. O sea, no
como cualquier cosa que realizamos muchas veces cotidianamente fuera del trabajo, ¿no? Que le ponemos mucho empeño. Bueno, esa es la clase de persona que buscamos y obviamente también la parte de talento. Para esto también necesitamos una cultura de libertad y responsabilidad. Libertad para dejar surgir las ideas, para poder probarlas. Puede ser que fallen, pueden ser que sean un éxito. Con las fallas muchas veces se aprende mucho más que con los éxitos. Obvio, en un ambiente controlado. Y bueno, de responsabilidad es muy necesaria porque si no, tiene que haber muchos más procesos, ¿no? Si yo creo en la persona que está haciendo un trabajo, le paso la responsabilidad en vez de pasarle un set de instrucciones de todo lo que tiene que hacer. Algo muy importante es el foco, sobre todo en las cosas importantes y aprender a priorizar. ¿Cuántas veces hay tantos proyectos, tantas cosas, o inclusive que vamos creciendo, problemas que parecen que no tienen nada que ver con el negocio, como el mismo edificio, como el comedor, a veces nos vemos envueltos en conversaciones de ese estilo, y bueno, con el tiempo fuimos aprendiendo a desprendernos de esos problemas, tratarlos, lógicamente con las personas que lo tengan que hacer, pero siempre pensar en lo que es lo positivo para la empresa, ¿no? ¿Qué nos va a dar valor? ¿Cuál es la próxima aplicación? ¿Qué funcionalidad le podemos agregar a Preguntados para que la gente vuelva? ¿Qué funcionalidad le podemos agregar a otras de nuestras aplicaciones para que rindan más? Así que bueno, acá podría ser el más importante de todo. En el mundo tan dinámico de hoy y con el span de atención de los usuarios que probablemente ustedes pasen 5, 10, 15 minutos en alguna aplicación y ya sale una nueva aplicación. En 15, 20 días ya salió una nueva aplicación, toda la gente cambia. Entonces competir en ese mercado es brutal, sinceramente. Son miles y millones de aplicaciones que todas compiten por un ratito de su atención. Y bueno, entonces la velocidad gana el mercado. Siempre va a ser así. Y no me voy a cansar de repetirlo porque si no llegamos rápido, nos comen, así, a cualquier empresa. No, desaparece. Es así de simple. Si nosotros estamos en el típico proyecto que decimos, bueno, vamos a estar un año, vamos a contratar a tantas personas, las fases del proyecto son esto, ¿no? Los entregables son los siguientes, no funciona. Tenemos que trabajar ágilmente, tenemos que tener entregables constantes, tenemos que escuchar a los usuarios y eso en los periodos de actualización de eso tiene que ser 2 semanas, un mes a lo sumo. Alguna aplicación nueva nos podemos permitir 2 o 3 meses, pero no puede pasar ese tiempo. No reinventar la rueda. Google, obviamente, ustedes lo conocen, está lleno de soluciones. Muchísimas de las personas que entran en empresas tienen muchísimas soluciones a los problemas que ya tenemos y es importantísimo escucharlas y utilizar esas soluciones, ¿no? No tratar de siempre que hay un problema decir, bueno, ahora vamos a ver cómo la podemos programar para este problema que suceda acá. Siempre, cualquier problema, tanto sea de programación como de su vida, es muy probable que ya haya sucedido y que ya haya una manera de solucionarlo. Quitar la fricción de desarrollo del producto. Esto tiene que ver un poco con el tema de... Bueno, puede ser tan simple como uno de los chicos tiene una computadora que no le anda, hasta mucho más grave como que todo un área está parada porque, no sé, no le llegan los diseños para la aplicación. Esas cosas no pueden pasar. La responsabilidad, como decíamos antes, la cultura de responsabilidad hace que nos interese el todo. El producto o el servicio o la empresa misma tiene que ser la prioridad. Entonces, si yo veo que no llega el diseño, puedo ir a charlar con alguien de diseño. No hace falta esperar al jefe de diseño que me apruebe la orden con el ticket que estaba en el sistema. Y parece tonto decirlo, pero solo con esa medida reduce muchísimo los tiempos de desarrollo. Es bestial la diferencia que hay. Automatización mediante el uso de herramientas informáticas. Un poquito asociado a lo de no reinventar la rueda, pero muchas veces esto lo detecta cualquier persona que está en la empresa. Nos ha pasado, por ejemplo, con necesidades de tener un montón de dispositivos de prueba, ¿no? Y pasaba que, bueno, cuando los teníamos que encontrar, era un lío, porque siendo 100 personas que éramos en ese momento, era no, el iPhone lo tiene Martín, y el iPhone 3 lo tiene, y el Android Galaxy 1 lo tiene el otro. Y era muy difícil encontrar, y teníamos ese problema recurrentemente hasta que alguien agarró la dirección de este problema y dijo, bueno, voy a armar un sistemita para reservar dispositivos. Y nada, solo ese tiempito que se tomó, que por ahí tomó 1 o 2 días,
nos ahorró un montón de dolores de cabeza de ahí en adelante. Después va mejorando, obviamente, todo no es que saca algo y es mágico, pero una vez que se aprende, esas cosas itera y con la mejora continua, la verdad que da muchísimos resultados. Código open source. Bueno, las ventajas de tener la manera que trabajamos en Internet es primero la exposición de todas las personas que trabajan, ¿no? Que no sientan que su trabajo solo queda dentro de la empresa y nadie puede saber cómo están haciendo las cosas. Muchas veces es contraproducente mismo para nosotros, pero puede servir a la misma persona para venderse. Nosotros estamos seguros que hacemos las cosas bien para que ellos se queden y que no sea... Bueno, que no se vayan de nuestra empresa. Pero bueno, y la segunda ventaja es también la comunidad, muchas veces de informática, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, al nosotros brindar una herramienta a la comunidad eso lo devuelve con mejoras, optimizaciones, soluciones de problemas mismos que tenían nuestras propias herramientas. Entonces, es prácticamente, si yo esto lo veo al pasado, es mágico, donde todas las empresas tenían todos los procesos ocultos. Por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. Nada, acá es todo lo contrario. Nosotros exponemos el trabajo que hacemos y no solo que, no es que se roba, estamos pensando que alguien lo va a robar y va a armar el preguntados, sino que lo mejoran. Lo mejoran, nos conocen y bueno, nada, tienen muchísimos beneficios. Y un poquito el último punto se lo pasa a Martín, que es el jefe de esa área. Dijiste que no querías decir jefe. Voy a volver un segundo en los últimos dos puntos también como para dar una explicación un poco más amplia. La idea de la automatización mediante el uso de herramientas informáticas, ¿qué es lo que estamos tratando de transmitir? Si hicimos algo más de 3 veces, es muy probable que haya una gran chance de automatizarlo. La idea es tratar de preocuparnos menos por las cosas, como pasa con los robots, me dijeron que había un montón de gente, por ejemplo, en la otra charla que hablaba de bots. Creo que todos estamos de acuerdo con que hay un montón de cosas que no nos gusta hacer y que son repetitivas. Y si bien está bueno para aprender ciertas cosas, llega un punto en el que te cansás. La idea de automatizar es eso. Si hicimos algo más de 3 veces y es siempre lo mismo, hay una buena chance de que podamos hacerlo automático y podamos preocuparnos por otras cosas y podamos mantener, digamos, o empezar a preocuparnos por otros problemas que sean un poco más complejos. Referido al código open source, no sé si están todos al tanto de a qué nos referimos con eso. La comunidad en general de informáticos en el mundo usualmente libera sistemas o código que nos permiten ahorrarnos tiempo a nosotros. Volvemos al tema de la automatización, como lo ven. Trabajamos gracias a la comunidad y nosotros tratamos de devolver lo mismo. Es un ida y vuelta. No tiene mucho sentido en un sistema, o sea, en la idea que tenemos nosotros como grupo de no tener una verticalización, el hecho de esconder las cosas. La idea es tratar de liberar lo que más se pueda, siempre y cuando obviamente esté dentro de los confines del negocio, porque al fin y al cabo la idea es hacer plata, creo que estamos todos en la misma, todos nos levantamos a la mañana para eso, y no tanto por ahí, no encontrar una forma de poder mejorar ciertos cuestiones que por ahí no tienen nada que ver después con lo que el producto se refería. Nosotros usamos un montón de sistemas que no estaban diseñados para hacer juegos y los usamos para juegos, cosas que no estaban ni siquiera diseñadas para hacerlas funcionar como nosotros las estamos usando. Y creo que bueno, esa libertad de poder ir a buscar a la comunidad y traerlo hace que la innovación sea mucho mayor, porque si nosotros dependiésemos de una persona a la que se le hubiese ocurrido la idea dentro del contexto de gente que conocemos, obviamente que la innovación sería mucho más corta. Siempre es como Wikipedia. No es lo mismo una serie de personas, más allá de que sean letradas o que tengan digamos, un currículum relacionado con eso, escribiendo un artículo que todo el conocimiento de la humanidad haciendo lo mismo. Creo que el concepto es exactamente igual. Podemos obtener cosas que ni siquiera sabíamos que se aplicaban a eso. Y después, bueno, una cuestión más de funcionalidad, que es lo más competente de mi lado, es el tema de la infraestructura. En otra época, y no estoy hablando hace mucho tiempo, estoy hablando hace 10 años, probablemente 15 años, hacer algo como lo que hicimos en Preguntados hubiese requerido de un montón de acuerdos comerciales que no teníamos, con un montón de gente que no nos conocía y que no le interesábamos, con una idea a la que por ahí no le interesaba. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que lo ven también con los youtubers y con todo lo que tiene que ver con la infraestructura en la nube. Al tener
la infraestructura para poder hacer cosas, al no depender por ahí de ciertos parámetros que se den o de ciertas cuestiones que se den para que vos puedas exponer lo que vos querés hacer, todo se soluciona más rápido, todo es más simple, simplemente es una cuestión de oferta y demanda. Ya no estamos hablando, como le pasa, vuelvo al tema de los youtubers porque es algo que me encanta, porque justamente si vos tuvieses que pasar eso por el sistema normal de la televisión, tendrías que conseguir a alguien que te lleve a un estudio y que pague por eso, y ahora simplemente con una cámara y la difusión de internet alcanza. Lo mismo es para nosotros, de un día para el otro necesitábamos el quíntuple de infraestructura. Hace 10 años eso hubiese sido ir a hablar con el jefe comercial de mi empresa y que él hable con el jefe comercial de la empresa que tiene nuestros servidores. Seguramente se van a comer, seguramente se van a comer 1 o 2 veces en la semana. Con un poco de suerte, en 3 meses tenemos algo de lo que vos quieras. Como decía Gonza, la velocidad gana el mercado. En 3 meses se acababa el chiste, simplemente pasaba de largo y ni siquiera nos íbamos a enterar. Entonces esa velocidad y esa capacidad de poder crecer y de poder bajar, o sea, volver hacia atrás para poder mantener los costos, es importantísima para empresas, por ejemplo, en el mercado nuestro, y para poder innovar en base a eso. Es así de simple. Si uno de los chicos, por ejemplo, que hace desarrollo, tiene una idea de un experimento, nosotros podemos hacer crecer la infraestructura hacia donde se necesite, investigar si funciona, y si no sirve, simplemente no es una inversión que perdimos. Damos de baja todo y volvemos al estado original. Y no se pierde nada más que el costo que digamos, lo que nos costó ver si eso funcionaba. Eso nos permite una flexibilidad amplísima. Y también el tema justamente de lo que hablaba Gonza de que la gente se sienta parte del producto. O sea, yo tengo una idea, la analizamos, me parece que es buena, la aplicamos, pero la aplicamos esta semana, no la aplicamos el mes que viene o cuando creemos que sea conveniente. Y eso nos da la velocidad para poder mantenernos, digamos, en el mercado y poder seguir haciendo cosas. Pero bueno, sigue Gonzalo. Bueno, y una de las cosas que hicimos hace poco, que no llegamos a incluirlo en la presentación, algunos por ahí están al tanto del concepto o no, otros no, hicimos un hackathon interno, ¿no? ¿Qué máxima expresión que dejar en los desarrolladores lo que tenían ganas de hacer? Se juntaron en equipos que los designaban ellos mismos, con las personas que ellos tenían afinidad, y tenían 2 días para sacar una aplicación. Y la verdad que nosotros lo hicimos un poco por el lado de también que se den cuenta ellos las cosas que le trababan el día a día, además de las ideas, ¿no? que iban a surgir, pero nos sorprendieron muchísimo. De hecho, tuvimos 11 equipos, fueron más de 50 personas en las cuales se comprometieron a estar un sábado en la empresa. Es algo inimaginable, ¿no? Que por voluntad propia, personas que trabajan en la empresa digan, bueno, además voy a ir a trabajar el sábado. Fue una grata sorpresa y además es un indicador que estamos en un buen camino. Y los 11 proyectos que salieron, la verdad que nos sorprendieron muchísimo, algunos más que otros. Algunos vamos a charlar un poquito en la parte de las tecnologías futuras, pero nada, es otra de las maneras de que todos tenemos para el mismo lado y dar esa oportunidad de que surja la innovación. Así que bueno, ¿cómo la usamos en el día a día? Tenemos un proyecto nuevo que va a salir dentro de poquito, con suerte, que es parecido por ahí al Candy Crush, pero donde está la vuelta que le dimos, como se llama el nombre de melodía. El usuario va aprendiendo ciertas melodías a medida que va avanzando por los niveles y bueno, los distintos mapas o escenarios tienen distintos tipos de música. Nos tienta mucho la parte de educación de las cosas, ¿no? Siempre dar un paso más, no quedarse solo en el entretenimiento, sino, como con Preguntados, dar un valor agregado. Muchos dirán que por ahí Preguntados no tiene que ver mucho con la educación. La verdad es que muchísimas aulas, muchísimos profesores, muchísimas empresas mismas que por ahí hacen hasta como un curso de ingreso con algunas preguntas de Preguntados. Tuvo un impacto grande en la educación mundial, sobre todo de Latinoamérica y Estados Unidos, donde más tuvo éxito. Pero bueno, y además, el no tener miedo, el probar cosas nuevas nos permitió también hacer este juego en muchísimo menos tiempo. Por ejemplo, usamos una tecnología que se llama Unity, que tiene la facilidad, ustedes muchos sabrán que hay aplicaciones para iPhone, hay aplicaciones para Android, más iOS y Android, pero bueno, la ventaja que tenía esta plataforma era que
brinda la misma experiencia tanto para iPhone como para Android. Entonces eso también de nuevo reduce los tiempos de desarrollo. Tiene ciertas ventajas, así como tiene ciertas desventajas, pero bueno, es una primera experiencia. Nosotros probamos las cosas, siempre tratamos de dar un paso hacia adelante. Y un segundo proyecto, que por ahí es un poquito más conocido, que estamos a punto también de lanzar, junto a Mattel, es el Pictionary. Es el juego que ustedes conocen, el tema de dibujar y que el otro adivine. Pero de nuevo, acá surgió un poco de innovación, teníamos que hacerle algo distinto. Hablamos con Mattel, sabíamos que por algo ellos no están en el mercado de los videojuegos, así como nosotros estamos en ese mercado y no estamos en el mercado o tanto en el mercado de los juegos físicos. Entonces queríamos un poco brindar esa experiencia social también en una aplicación móvil. Y ahí fue cuando el mundo está girando alrededor de una tecnología que es más en tiempo real, ¿no? Yo quiero entrar y quiero jugar, no quiero estar por ahí como preguntado ya el modelo de yo contesto, erro y después espero que el otro me conteste y por ahí pasan una hora, por ahí pasa un día, por ahí pasaban minutos, pero si esa ansiedad de querer seguir jugando no se veía saciada. Con Pictionary hay un modo que va a ser para que jueguen 4 personas en tiempo real, vayan dibujando, 2 vayan adivinando. Y lógicamente lo probamos entre nosotros y nos divirtió mucho, así que también esperamos que tenga ese efecto. Y si no lo tiene, seguiremos con otra cosa. Así que bueno, un poquito en el futuro de la empresa. Como les decía, Real Time es la tecnología de tiempo real. Creemos que todo el mercado va hacia ese lugar. Machine Learning, eso un poco está más en un horizonte medio. Tenemos un equipo de inteligencia artificial, el cual hacen investigaciones generales. Ahora estamos apuntando bastante al contenido de preguntados, cómo poder filtrarlo, cómo poder mejorarlo. Pero a futuro tenemos ideas de... ustedes saben que cada vez pasa más tiempo en los mensajeros, ¿no? WhatsApp, Facebook Messenger. Entonces, creemos que la tecnología también tiene que entrar toda la parte de aprendizaje de máquinas en el mismo mensajero. Doy un ejemplo. Estamos organizando una cena con un grupo de amigos y de pronto sale del chat, hay oferta hoy para cenar en tal restaurante. Algunos lo van a ver como algo un poco invasivo, otros por ahí como yo diría, qué bueno que me avisó y vamos un paso más. Le digo, ok, buenísimo. Le digo ok y me dice, ¿querés que te reserve la mesa? ¿Para cuántos van a ser? Y ya paso a tener una conversación casi como con un asistente personal, pero todo mismo sucede dentro del chat. Y luego también hasta puedo ver listas de asistentes y demás. Creemos que el futuro de la mensajería y todo ese tiempo que pasa la gente en eso viene por ese lado. VR o AR, que es realidad virtual o realidad aumentada. Bueno, como les mencionaba de los proyectos en la hackathon que hicimos, hubo 2 proyectos, uno de realidad virtual, en el cual las personas podían recorrer el cuerpo humano, estaba orientado mucho a la educación. Y de realidad aumentada tenía más que ver con tarjetas que pueden ser, que tenían un logo de preguntados y a través del celular lo observábamos y salía un personaje a hacer la pregunta de preguntados. Y no se quedaba solo en eso, sino que dabas vuelta a la tarjeta y no sé, si era una pregunta sobre San Martín, tenía un video de una explicación, un documental cortito de 1 o 2 minutos de San Martín y nada, Jean de los Andes o cualquiera que tenía que ver con la pregunta. Y la verdad que eso lo hicieron en 2 días las personas. Entonces, ya nos estamos empezando a pensar de por qué tardamos 2 o 3 meses o 4 meses en hacer una aplicación, cuando en 2 días la gente con mucha motivación y creatividad lo puede hacer. Así que nada, son cosas que tenemos que ir resolviendo a futuro. Y bueno, y por último es el impacto social, ¿no? que generamos, que es algo que nos encanta. Nos encanta que además de que nos vaya bien en la empresa y además de poder seguir contratando gente, que las cosas que hacemos tengan un impacto en la sociedad. Impacto social puede ser en la educación, como por ahí ya lo venimos haciendo. A futuro no nos planteamos ningún tipo de límite. Si tenemos que ir a algo de medicina y podemos ayudar en ese lado, algo gubernamental, ¿cuántas aplicaciones podrían reducir la cantidad de trámites que tenemos en el día a día? Son muchísimas. O sea, yo cada vez que voy a cualquier tipo de trámite me frustro diciendo, les habrá pasado también.
¿cómo puede ser que esto no esté automatizado? ¿Cómo puede ser que tengo que ir a firmar algo, después lo tengo que pagar en otro lado, después lo tengo que ir y decir, no, pero acá necesitas el documento de aprobación de tal cosa, entonces tengo que volver a mi casa a buscar el documento de aprobación? Nada, son todas cosas que hoy en día nosotros no le vemos sentido y esperamos también poder ayudar. De hecho, Max, nuestro CEO, está en una mesa de ayuda con el gobierno. Así que, bueno, nada, esperemos que también salgan cosas de ahí. Así que, bueno, por último, sí, como conclusión, siempre tenemos que recordar en cualquier organización y más, sobre todo las de software, que somos personas, ¿no? Y que depende de nuestra motivación, de nuestra innovación, el éxito de la empresa. La verdad que sin esa cooperación no existe nada. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es generar un ciclo de retroalimentación en el cual la persona se capacita, ¿no? Toda la parte de la motivación. Le pagamos bien, se profesionaliza, se hace parte del proyecto. Entonces, eso le da más rédito a la empresa, que puede tener más recursos para contratar más gente, para hacer más capacitaciones para las personas, para dar más oportunidades de crecimiento. Y bueno, nada, y de nuevo, cuando das más oportunidades de crecimiento, más capacitación, la gente es más capaz, tiene más gente a la empresa, genera más recursos y nada, ese ciclo es el que creemos que nos hace exitosos, al menos por ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y pasamos a preguntas. Bueno, hola chicos. Los que quieren hacer preguntas, por favor levanten la mano, va a haber un micrófono. Ahí están dos. Allá levantando la mano, el primero, el segundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta con respecto a preguntados, con respecto a la situación actual, porque como bien dijiste, más de uno no está jugando y digamos, dos preguntas. La primera es, ¿cómo es la situación actual de la aplicación? Si sigue siendo su caballo de batalla para la empresa, digamos. Y segundo, ¿por qué ustedes creen que generó esta baja, digamos, en la cantidad de usuarios activos por moda o por error, por algo que no pudieron aprovechar? ¿Cómo lo ven? Bueno, para la primera parte, ¿les ha pasado a ustedes que, o sea, hoy juegan Candy Crush, por ejemplo? Muchos sí, muchos no. Lo que pasa muchas veces es que se deja de hablar de las cosas, ¿no? La novedad siempre está en boca. Al principio era demasiado extremo la cantidad de comunicación que había sobre preguntados, porque tenían una pregunta y decía, no sé, a mi hermano, a mi tío, a mi amigo, che, mirá esta pregunta, no sé qué, la sabés contestar, y ahí es donde se producía el intercambio. Hoy en día ya, como casi todas las aplicaciones tienen ciclos de popularidad, ¿no? Por lo general siempre esto está marcado por un lanzamiento, una meseta, luego se hace muy conocido, llega una masa crítica en la cual, eso en el caso de tener éxito, no nos ha pasado en todas las aplicaciones, llega un pico de usuarios, que en este caso fue 10 millones para Latinoamérica, empezó a bajar después del Mundial y luego empezó a pegar en Estados Unidos hasta que llegó a 25 millones de usuarios, fue el número 1 en App Store y todo eso. Pero de nuevo, sabemos que todo en el tiempo se va extinguiendo y tiende a la baja. Pero si tomamos el caso, por ejemplo, de preguntados, de apalabrados, perdón, en 2011 llegó a 1,5 millones de usuarios y se estabilizó en 1 millón. 2012, perdón. Hoy en día, estamos a fines de 2016, tiene 0,5 millón de usuarios. Es verdad, no se habla tanto de la aplicación. Por ejemplo, Preguntados tiene entre 4 y 5 millones de personas que lo juegan. Sigue siendo bastante, ¿no? Si tomamos la asistencia, por ejemplo, de un estadio de fútbol de 50, 60 mil personas, es muchísimo más amplia que eso, inclusive. Sumándole, obviamente, los televidentes, estaríamos más parejos. Pero bueno, eso por ahí responde un poquito de qué cosas hacemos y muchísimas. Por ahí, si bajas la aplicación, en algún momento lo verías. Pero es inevitable, ¿no? Muchas veces es inevitable el tema de la caída. Lo que lo mantiene un poco más en el tiempo es que la gente genera contenido. No sé si se dan cuenta que las aplicaciones que más se usan, Facebook, Twitter, mismo, un poco polémico, Uber, la gente misma es la que genera el contenido y la gente misma es la que lo consume. Eso es un poquito la vuelta de las aplicaciones para que perduren un poco más en el tiempo. Pero todos tienen su pico de uso. Algunos es más largo, algunos dura más tiempo y algunas no. Entonces por eso tenemos que estar con la innovación constante y con las aplicaciones. Para agregar una cosa, es importante entender que las cosas tienen un ciclo de vida, más que nada las aplicaciones. Tomamos el ejemplo de Pokémon Go, por ejemplo, de que yo, no sé, hace 2 semanas fui
Puerto Madero, cosas, estaba lleno de gente hablando de Pokémon, eso va bajando. Eso es normal. Creo que lo importante es entender que eso pasa. Si te pones del otro lado, digamos, y asumís que le estás haciendo algo mal respecto a eso, ahí es donde puede haber un problema. Porque quizás no es ningún problema, la gente se aburre. Para dar un ejemplo práctico de las redes sociales. Facebook en su momento era algo bastante más masivo, de repente los chicos de esta generación prefieren otro tipo de redes sociales, como Snapchat. Twitter se convirtió en algo más relacionado a información, cuando estaba relacionado de otra forma. Las cosas van cambiando, obviamente de que el ciclo de vida cambia dependiendo del tipo de producto que tenés. Pero en juegos es perfectamente normal ver esa curva enorme y por eso es importante aprovecharla. Y ahí es donde hablábamos del tema de la infraestructura y el tema de estar preparados. Es así, es definitivamente así. Y el problema es no morirse de éxito. No quedarse, no nos dimos cuenta de que esto iba a pasar porque es exactamente lo que va a pasar. Y mirar hacia adelante también. O sea, no quedarnos con el, bueno, ¿qué podemos hacer para volver a tener la misma curva de antes? Probablemente nada. Y es algo complicado a veces en un producto, cuando a vos te gusta mucho algo o funcionó muy bien, decir, bueno, pero esto realmente podemos necesitar otra cosa ahora, necesitamos dar el siguiente paso. Y de ahí es donde viene el tema de la innovación y nuevamente el tema de la charla. Bueno, espero que haya sido. ¿Había una persona más? No sé. Hola. Bien, mi pregunta está relacionada a lo que hablaban sobre el capital humano y cómo innovaron en esa área. Me gustaría, de alguna manera, si pueden, que nos cuenten un poquito cómo es la captación de talentos y cómo de alguna manera hacen que eso genere confianza, que es lo que nombraron, ¿no? Que quieren generar ese vínculo de confianza. Si nos podrían explicar, digamos, algunas de las últimas prácticas que han aplicado. Bueno, esto sucede ya desde la imagen que tiene de la empresa, ¿no? Las personas en el mercado. Muchas veces hay que hacer políticas de conocimiento de marca. Y ya comienza del lado de la entrevista. Una vez que la persona accede a este espacio, bueno, mismo este espacio de presentación también hace un poco de este tema. Ya desde la entrevista, así como somos sinceros con ustedes en esta charla, somos de la misma manera con la persona que va a entrar. Y lo que tenemos son, por ejemplo, puntos de control del primero, tercer, sexto mes, en el cual la pregunta es, ¿cumplimos con lo que te prometimos? Eso es igual, lo tratamos de tener constante en el día a día, no queremos que pasen por ahí 3 o 6 meses para que la persona se pueda expresar esa cosa que le molesta. Y muchas veces ahondamos hasta en temas como, no sé, no te gusta cómo está el baño, la computadora no me convence, la silla me parece un poco incómoda, y siempre vamos a estar tratando de solucionar. Por ahí ustedes dirán, bueno, yo soy el encargado de tecnología de la empresa y está a veces concentrado en eso. Sí, hay veces que, por ejemplo, me pongo a poner WD-40 en una puerta, tan simple como eso, porque provocaba una molestia a personas que estaban cerca. Y nada, a nivel empresarial hay una política de carrera y políticas de seguimiento y mucha apertura. Siempre estamos en la parte de la motivación de las personas. No, hay muchísimos indicios por los cuales uno se puede dar cuenta que una persona no viene dando con su potencial, que puede ser que no viene creciendo en mucho tiempo, que puede ser que viene constantemente tarde, que eso no hay que tomarlo como un ataque, sino como decir, algo le está pasando, ¿no? Sentémonos, charlemos, a ver qué puede ser el proyecto a veces, entonces podemos hacer una rotación, puede ser la tecnología, puede ser mismo la plataforma. Nosotros nos dividimos en backend, frontend, plataforma iOS, web, Android, lo que sea, o puede ser investigación de una nueva tecnología, por ejemplo. Y bueno, y hacemos la rotación. Tenemos planes de rotación también, pero consideramos muchísimo la opinión de todas las personas. Ese es un poco el punto de venta. Faltaba uno más, creo que... Por las dudas, lo del WD-40 no es un ejemplo que se le ocurrió, lo hace en serio. Yo soy testigo. Bueno, ahí está. Bueno, mira, yo con una amiga también estamos pensando más a futuro y pensábamos también hacer como una especie de compañía o algo así que haga tipo juegos, y pensamos empezar también por juegos de aplicaciones para celulares y todo eso. Y mi pregunta sería más como, me intriga más que nada cómo surgió Ethermax, cómo fue que se juntaron y dijeron, bueno, hagamos esta aplicación, la subimos, cómo es que llegó a tener éxito o no su primera aplicación, o sea, eso. No me quiero extender mucho, pero hago una breve reseña.
La empresa surge en principio por Max, nuestro CEO, hizo una aplicación para comprar y vender acciones en la bolsa de Estados Unidos. Allá cuando salió el primer iPhone, él hizo la plataforma propia, en realidad era primero personal y después la presentó con el mismo broker americano que exponía la plataforma para implementar, y les gustó tanto que le decidieron publicarla para todos sus usuarios. Pasaron 6 meses de eso y la aplicación de él tenía más usuarios que el mismo broker tenía gente en su sistema. Entonces ahí empezó un desarrollo conjunto y eso, nada, que junto a otro socio en ese momento hizo la versión para Android, y estamos hablando de algo viejo que también hizo la aplicación para BlackBerry. Con el capital que se obtuvo de esa empresa, nos juntamos 2 amigos más de la facultad, gente que nosotros nos conocemos los 4 de haber cursado en la misma universidad. Y bueno, allá por 2009 empezamos a transitar ese camino de lo mismo que te está pasando a vos por ahí, decir, nos sentamos y a ver qué hacemos, ¿no? Primero era, bueno, vamos por el lado financiero. Hicimos un simulador de bolsa, aprendimos un montón de tecnologías, no nos fue bien con eso. Luego el agente de bolsa nos compró la aplicación porque estaba tomando más poder la aplicación que el mismo agente de bolsa, entonces la compró, formó parte de ellos, tuvimos un arreglo con ellos de desarrollo por unos años, y hasta que un día dijimos, estábamos jugando, me acuerdo, bueno, a un Scrabble online y decíamos, ¿qué cosa? ¿Por qué no podemos jugar esto? Primero en nuestro idioma, en español, y segundo, le veíamos que se podían mejorar muchísimas cosas. Obviamente que Max siempre es el que dirige la compañía, y bueno, dijo, bueno, vámonos. Hizo un prototipo, empezamos a hacer, con todo lo que habíamos aprendido de nuestros propios fracasos, que son hiper necesarios para cualquier tipo de empresa, ya podíamos soportar tantos usuarios, hicimos una primera versión, empezó a crecer la cantidad de gente. Tuvimos por ahí la suerte de no tener de publicitar nuestros productos. Hoy en día es muy difícil encontrar un producto que no tenga publicidad. Tenemos eso de que tenemos mucho componente orgánico, ¿no? Son todos aplicaciones sociales en las cuales siempre requiere que las personas siempre le están preguntando al de al lado. Entonces el de al lado le pregunta, ¿cuál es la aplicación? Y la bajaban. Y así, allá por 2011, 2012 no había tanta penetración de smartphones en el mundo. Entonces, Apalabrados fue muy exitoso en España, fue algo exitoso en Latinoamérica y no mucho más que eso. Y luego seguimos probando con otras aplicaciones que por ahí estaban ahí, que Martín mencionaba. Una era un bingo, que sigue online, otro había sido un juego parecido al Vogel, que era de letras también, que no tuvieron tanto éxito, por así decirlo, ¿no? Llegaron a tener 300, 400.000 personas por día, que para otros por ahí eso puede ser mucho, para nosotros comparando con nuestro propio producto no tanto. Y nada, cada vez que sacás algo, tenés que ver en qué fracasaste, ¿no? Qué cosas hiciste bien y qué cosas hiciste mal y qué cosas está haciendo bien el mercado. Y reaccionar rápido. Eso es lo que más les recomiendo. Y lo de preguntados, no es que nos sentamos y dijimos, vamos a hacer la maravilla de preguntados que va a tener tantos usuarios. Así como hicimos preguntados, al 4.º mes, por ejemplo, para Arte, estamos a punto de dejar de desarrollar el proyecto. Dijimos, bueno, esta idea no funcionó, tenemos que pasar a lo que sigue. Y bueno, por esas cosas de la vida o lo que sea, se empezó a sincronizar el tema de la fábrica de preguntados, que fue la clave de ese producto. Luego lo pudimos analizar y ver cómo la calidad del contenido que hacían todos ustedes fue la que llegaba a un nivel en el cual era muy divertido, y era por país además, ¿no? Típico de las culturas, ¿no? Una vez que la cultura penetró en la fábrica y la fábrica respondía, iba empezando a crecer la cantidad de gente. Y bueno, ahí dijimos, bueno, en vez de hacer el nuevo proyecto, vamos a poner más gente en preguntados, vamos a tratar de desarrollar más cosas. Y bueno, es natural el proceso y no es orquestado por una mente como se puede esperar todos, y tampoco es que muchas veces las cosas están en la simpleza. Vos decís, ¿cuántos juegos de trivia existían antes de preguntados? ¿Cuántos juegos de Scrabble existían antes de apalabrados? Un montón, y ya estaban online y ya los podíamos ver. Y bueno, está en detectar y hacerlo tan simple, como por ejemplo que mi papá pueda jugar a preguntados sin que yo le tenga que explicar. Y eso es todo un mérito también, es una realización personal, ¿no? Cuántas veces le explicamos cosas informáticas a nuestros padres. Y bueno, me parece que entre esas cosas está el éxito de las aplicaciones. Es probar, probar y probar.
y nada, es a pulmón y después saber manejar el éxito ya con prácticas más empresariales como la no es lo mismo ustedes que son 2 personas que después que van a ser muchísimas más. ¿Alguna pregunta más? Hola. Mi pregunta iba por el lado de cuál es el modelo de ingreso que ustedes, digamos, el más importante, por el cual obtienen los recursos para financiarse. Bien, sí, es algo que nos preguntan muchas personas, ¿no? Porque es muy lindo preguntados, pero dicen, ¿dónde hacen plata estos chicos? Bueno, habrán visto las que tienen la versión gratis que tiene bastante publicidad, ¿no? La monetización en su momento alcanzaba un 70-80% a través de las mismas publicidades que aparecían. Y después, la otra parte era toda la parte de compras, ¿no? Podés comprar la versión paga que no tenía publicidad, o mismo también podían comprar monedas, los que sabían, los que no sabían, se pueden comprar monedas en el juego para intercambiar por los power-ups, esos que daban alguna ventaja dentro del juego. Pero siempre tratar de hacerlo limitado para mantener, o mismo que se puedan ganar monedas. Es todo un desafío la economía de un juego, es algo que podríamos profundizar mucho más en otra charla, pero de mantener una estabilidad, un balance, lo mismo que pasa en cualquier entorno, como puede ser un país, una provincia. La economía de un juego es muy importante para que, primero que rinda a la empresa y también que le rinda al usuario y que no se sienta estafado por las personas que pagan constantemente y demás. Pero son muy poquitas personas las que compran mucho. Lo otro se compensa un poco con la publicidad que es necesaria para que existamos. Ya sé que muchos nos odiarán por eso, pero si no, no sería posible hoy en día encarar otros proyectos. ¿Una pregunta más? Bueno, 2 más y ya está. Hola, buenas tardes. ¿En qué forma los influenció el feedback que tienen de los usuarios, de preguntados, para, o sea, mejorar la aplicación o traer distintas cosas? Bueno, así un caso particular, recuerdo bastante, o sea, uno era en la cantidad del tiempo que se recuperaban las vidas en un comienzo, ¿no? Decía, no, yo quiero jugar ahora y ustedes me están haciendo esperar 1 hora y no quiero pagar. Y nada, ver que vos decís, lees de un usuario, decís, voy a cambiar todo porque un usuario me dijo que no le gustaba el tiempo de las vidas. No hay que moverse de esa manera, ¿no? Sino hay que hacer un estudio, unas métricas de la cantidad de gente que se queja sobre algo y tratar de ver cuál puede satisfacer a la mayor cantidad de eso, ¿no? Y muchas veces es feedback de usuario. Era también las quejas contra los que hacen trampa, ¿no? La típica de, no, lo buscan Google, ¿no? Que tiene el programita que responde. Bueno, tratar de pelear contra eso, pero muchas veces pensamos también que los usuarios no saben lo que necesitan. Entonces también nos jugamos de ese lado. Jugamos en hacer algunas funcionalidades que se las presentamos para ver si le gustan y ahí se dan cuenta de que, sí, está bien, era por acá venían las cosas. O sea, es como una cosa mixta entre el feedback de los usuarios, que nunca hay que despreciarlo y siempre hay que tenerlo presente, y otro en lo que nosotros pensamos, que ahí, bueno, es donde le metemos el pensamiento nuestro de la empresa también. Una pregunta más quedaba por ahí y ya cerramos. Buenas tardes. Quería consultarles primero, cuando ustedes empezaron, uno tiene una idea y después hay muchas plataformas en las cuales implementarla. ¿Cómo ustedes deciden, principalmente decidieron con la primera aplicación y cómo van decidiendo ahora para implementar? ¿En cuál la implementan? Lo hacemos igual que todos ustedes, ¿no? Es donde creemos que va a ir el negocio. Por ejemplo, en el momento que habíamos decidido tener el simulador de bolsa y mismo también las aplicaciones financieras en BlackBerry, ya veíamos que la comunidad misma de desarrollo estaba desapareciendo. Por ahí teníamos un poquito más de información. En ese momento era el auge en Argentina y cuántas veces me cansaba de explicarle que BlackBerry no tenía futuro y todos me decían, no, que el iPhone ese no sirve de nada, que el Android no sé qué. Y bueno, nada. La verdad es que nosotros lo veíamos venir porque ya cada vez se desarrollaba menos. Y bueno, es un poco de criterio, un poco de estar al tanto del mercado. Hoy en día estamos mirando muy de cerca las tecnologías de realidad virtual, estamos mirando muy de cerca el tema de inteligencia artificial. Así como tenemos iOS, Android, Unity empieza a ser como una tercera opción, si bien sale en esas plataformas. Está también obviamente la parte web, que se consume muchísimo, sobre todo en oficinas. Y bueno, nada, es criterio y sentido común. O sea, si vemos que el mercado está girando hacia un lado, tratamos de hacerlo lo antes posible, ¿no? El tema de la velocidad siempre gana en el mercado. Tenemos que estar preparados.
Por ejemplo, realidad virtual. Hoy en día casi nadie tiene un dispositivo para realidad virtual, pero pensamos que en un tiempo lo va a tener, entonces está bueno llegar antes. Eso es un poco la... No hay ninguna ciencia exacta. Bueno, muchas gracias. Un aplauso por favor a los chicos.